Record. Y vamos a cambiar la cámara. ¿Cierto? Ahí, voy a ponerla acá. Y vamos a compartir la pantalla. Eh, sure. Y me aparece acá. Ya. Ok. Chiquillos que están en sus casas, ¿me confirman si pueden ver bien la lámina? Por Sí, favor. profesor. Pero, ¿ven la lámina bien o ven donde aparece la lámina chiquitita abajo? Sí, salen las chiquititas abajo. Entonces vamos a hacer el ajuste. Ahí sí. Sí, ahí Sí, sí. estas son cosas imprevistas que aparecen a última hora. A ver. Acá. Esto debería ser. Ya. Ahí estamos viendo lo mismo. Adelante. ¿Y ahí se ve bien? ¿O igual se ve Ahí mal? se ven chiquititos. Ahí se ven chiquititos. Ya. Ahí sí se ven grandes. Ya. Gracias. Sí, verdad. A ver. Está duplicado. Ya. Ya. Bueno, la semana antes pasada, previa a los trabajos, nosotros vimos eh, la introducción a la legislación laboral. Y para eso eh, definimos lo que era el contrato de trabajo, ¿cierto? Y vimos que habían dos tipos de contrato a grandes rasgos. Uno era el individual y el colectivo. Vimos también los tipos de contratos según su duración, ¿cierto? Que había un contrato indefinido, plazo fijo, por obra y faena. Vimos que el contrato de trabajo podía pasar, no sé si estoy grabando, sí estoy grabando. Podía pasar de plazo fijo a indefinido y se tenían que cumplir ciertas condiciones. También hablamos del concepto presunción legal del contrato de trabajo, que hablamos que en un tiempo de 15 meses un trabajador tenía que tener contratos discontinuos, ¿cierto? Por lo menos por 12 meses, que sean ciertos más de dos. Y ahí se presume legalmente de que hay contrato a plazo indefinido. Pero ese concepto se aplica específicamente cuando hay que pagar indemnización. Porque cuando tú pagas indemnización y tienes esa antigüedad, pagas un mes por año. Sin embargo, cuando es plazo fijo, solo el proporcional. Entonces, en el mercado de trabajo se genera esa situación de que hay lagunas y las empresas se aprovechan de eso, te contratan 2 meses, no te contratan un mes, te contratan 2 meses más, para no tener que darte el contrato indefinido porque también le significa mayor responsabilidad a la empresa, mayor gasto. ¿Ya? Entonces la ley, como siempre trata de proteger al trabajador, aplicó esta, la presunción legal de contrato indefinido, para que si dentro de un plazo de 15 meses tú tienes 12 de contrato, tu indemnización ya sea como plazo indefinido. Es más, mayor la indemnización. ¿Ya? Eh, Sigo. Tengo unos apuntes acá, antes que se me olviden. Este recursos humanos. Ya. También vimos 4 características del contrato de trabajo. ¿Ya? Eh, Perdón, antes vimos los elementos del contrato de trabajo dentro de su definición legal, que había un vínculo de dependencia y subordinación, ¿cierto? Un acuerdo, uno a entregar la remuneración y el otro a prestar servicios. Pero también vimos que habían 4 características. Una era que era bilateral, ¿se acuerdan?
de derecho privado, oneroso. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, repásenlo en el caso que no se acuerden. ¿Ya? Eh, Consensual, bilateral, oneroso y de derecho privado, porque se establecían obligaciones jurídicas particulares. ¿Ya? También cuando... Ahora, esta pregunta es más sencilla. ¿Es necesario que exista un documento por escrito para que haya contrato de trabajo? No. ¿Qué se necesita? Oral, ¿cierto? ¿Queréis que trabajar? Sí. Esto te vamos a pagar y tener, listo. Después se tiene que cumplir con la formalidad. Y esa formalidad, una parte cae en el empleador y otra en el trabajador. ¿Se acuerdan, por ejemplo, si el contrato es más de 30 días? ¿Cuánto plazo tiene el empleador para dejarlo por escrito? 15 días. ¿Qué pasa si el trabajador, por ejemplo, se niega a firmar el contrato? El empleador manda una copia a la dirección del trabajo y archiva uno en la oficina. Porque si viene la inspección del trabajo y ve que no está firmado, el primer culpable, podríamos decir, va a ser la empresa. Pero ahí la empresa va a argumentar de que la empresa cumplió con su parte, pero es el trabajador el que no quiere firmar. Entonces, el empleador manda el contrato a la dirección del trabajo o de la inspección del trabajo y ahí llaman al trabajador y lo citan a firmar. ¿Por qué no quiere firmar? No, porque me cambiaron, y ahí hacen la investigación, ¿cierto? Y se podrían ir a un juicio, ¿ya? Pero eso a grandes rasgos. También vimos los elementos mínimos que debe tener un contrato de trabajo, que eran 7. ¿Se acuerdan? Fecha y lugar, ¿cierto? Aquí, hoy día estamos a 23 días del mes de noviembre de 2021 en la ciudad de Viña del Mar. ¿Por qué es importante? Porque cuando ponemos obviamente la fecha, ¿cierto? Dejamos explícito el momento en el cual se firma, pero también el momento en el cual se dio inicio al contrato, que no necesariamente va a ser lo mismo. Y además, cuando se pone la ciudad, es porque en el caso de juicio, los tribunales de esa ciudad son los que van a operar, ¿cierto? En la perspectiva legal cuando haya un problema. Después, la individualización de las partes, la naturaleza de los servicios, el monto, la forma y la periodicidad de los pagos. ¿Ya? La naturaleza de los servicios, no sé si lo dije, las funciones que va a desempeñar la persona. Y también otros acuerdos a los cuales pueden llegar el empleador con el empleado, ¿ya? O con el trabajador. ¿Ya? Esos 7 elementos tienen que aprendérselo. ¿Ya? Y por último, lo que vimos fue las causales de término del contrato de trabajo. ¿Se acuerdan cuáles eran los artículos? ¿Sí? Sí. ¿Profe? Pero los más importantes, o los más utilizados, mejor dicho, 159, 160 y 161. Ya que no se nos olvide, el código del trabajo está cargado en el aula. ¿Ya? Así que ustedes lo pueden ver, no es algo que uno esté inventando, sino que está ahí. Y si tuvieran un problema legal en algún momento, eso va a ser lo que va a mandar. ¿Ya? Entonces, eso como resumen de lo que hemos visto en la clase antepasada. Y lo que quiero ver ahora, quiero compartirles, es lo siguiente. Hay un concepto, a ver, voy a sacar acá la cámara que me tapa la pantalla. Un concepto que se ve chiquitito, lo tengo acá grande, pero ya es chiquitito y no sé cómo duplicarlo. Me lo separó igual. En el mismo código del trabajo, en el artículo 21, se menciona la jornada de trabajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. ¿Ya? Es el tiempo el cual va a destinar el trabajador para prestar su servicio a la empresa. En otras palabras, en términos coloquiales, ¿cuánto tiempo voy a gastar en la empresa? Y me van a pagar por ese tiempo. ¿Ya? Existen 4 tipos de jornadas.
¿Alguien conoce alguna? Part-time. Pero part-time es un anglicismo, ¿cierto? Porque en español es jornada parcial, ¿ya? Y va a ser la primera jornada que vamos a revisar. Está en el artículo 40 bis, ¿ya? La jornada parcial consiste en aquella que no va a superar los 2/3 de la jornada ordinaria. Profesor, ¿qué es la jornada ordinaria? Es la jornada completa, que se le llama. Y la jornada completa, de acuerdo al Código del Trabajo, de acuerdo a nuestra ley, es que el trabajador debiera desempeñar 45 horas semanales. Entonces, cuando hablamos de jornada ordinaria, jornada completa, hablamos de 45 horas. El término legal es jornada ordinaria, jornada común, 45 horas. La jornada parcial, señala la ley, que es 2/3 de la jornada ordinaria. Entonces, pregunta, si la jornada ordinaria es 45 horas, ¿cuánto es la jornada parcial? Si son 2/3, 30. 30. Es decir, ¿perdón? ¿En su casa? Le conecté este parlantito. Bueno, entonces, la jornada parcial no debe exceder 2/3 de la jornada ordinaria. Es decir, no excede las 30 horas. ¿Ya? ¿Puede ser 20 horas? Sí. ¿Puede ser 10 horas? También. 25 también. 29, sí. Máximo 30. ¿Ya? Y no lo digo yo, lo dice el Código del Trabajo. ¿Ya? En el artículo 40 bis. Aquella jornada que no supera los 2/3 de la jornada laboral ordinaria. 30 horas semanales. Ahí hay que hacer una corrección porque ahora la ley permite distribuirlas en máximo 6 días. ¿Ya? Hace unos 4 años, la ley obligaba a que no fuera distribuida en más de 4 días. Ahora se flexibilizó y se puede distribuir máximo 6 días, pero no más de 6 días. ¿Ya? La mayoría de los trabajos, el 90% de los trabajos no pueden tener una duración más de 6 días. Ya eso es ilegal. La mayoría, hay excepciones, que las vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces tenemos la jornada parcial, ¿cierto? Que son 2/3 de la jornada ordinaria, que son 45 horas semanales. ¿Ya? También eso es importante. El foco de la legislación hace que la jornada sea semanal, no mensual. Porque hay meses que tienen más semanas que otras, o incluso menos, entonces eso es rotativo, va variando. Pero lo que se preocupa la ley es que en una semana la jornada ordinaria sean 45 horas y que pueden ser distribuidas en un máximo de 6 días, no 7 días. No puedes trabajar más de 6 días. ¿Ya? Lo otro también es ilegal. Existen algunas excepciones, ¿ya? Pero son muy específicos. También hay otro concepto que no se ve muy bien, pero es la jornada ordinaria, perdón, extraordinaria de trabajo. ¿Y en qué consiste? En palabras simples, la hora extra. Cuando excedes la jornada ordinaria o cuando excedes tu jornada. Por ejemplo, si tú tenías que trabajar 6 horas y el empleador pacta contigo horas extraordinarias y te dice, por favor, ¿te puedes quedar una hora más? Siendo que tú ya cumpliste con tus 6 horas o tus 8 horas y tú le dices que sí, porque es voluntario. Ojo, no es obligación, es voluntario. Es un pacto que se adhiere al contrato de trabajo. De hecho, cada 3 meses tú tienes que estar actualizándolo y reajustándolo. ¿Ya? Entonces, la jornada extraordinaria es la que excede tu jornada común, tu jornada ordinaria o la jornada que tú pactaste previamente. Lo Profe, importante de esta... ¿Sí? tengo una consulta sobre la jornada extraordinaria. Sí, dígame. ¿No se firma un papel simple o algo así como que acredite que el trabajador aceptó Exacto. Se quedarse? debe ¿Sí? cuando... Sí, efectivamente. Muchas gracias por su mención porque está en lo correcto. Cuando hablamos del pacto, esto hablamos de que se debe generar un anexo de contrato, porque no está en el contrato. Se hace un anexo y ahí se indica cuáles van a ser las condiciones del pago
de la hora extraordinaria. Y eso se tiene que actualizar cada 3 meses. También, obviamente, la hora extraordinaria tiene que ser autorizada previamente por tu jefatura. No es porque tú te quedaste y te van a pagar la hora extra, ¿ya? Si no te han avisado, no te la van a pagar. A menos que eventualmente lo hayan conversado antes. Pero lo normal es que no. A menos de que se haya pactado. Por eso es importante el concepto de pacto. ¿Y cómo se ¿Profe? deja plasmado? Como el contrato ya se firmó, se hace a través de un anexo de contrato. Sí, dígame. Según tengo entendido, yo creo que un empleado puede trabajar máximo 2 horas extras por día, ¿o no? ¿O eso Es, va acorde al trabajo? es correcto, es correcto. En términos generales, el máximo que tú puedes desempeñar diario son 2 horas. Pero también hay excepciones. También hay excepciones. Pero cambian las condiciones. Por ejemplo, no sé si, bueno, no me veo, pero eh, supongamos que están en un evento y son las 3 de la mañana y, eh, no sé, se necesita un trabajo específico y te piden, y hiciste tu hora extra y te piden, ¿te puedes quedar una hora? Puedes hacerlo, pero cambian las condiciones, cambia, por ejemplo, la retribución por esa hora, porque es importante mencionar que la hora extraordinaria se paga con un recargo del 50% por sobre la hora ordinaria. ¿Ya? Y no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro de que en estas excepciones, que son particularidades, se paga el 100%. ¿Ya? Pero no estoy 100% seguro, tendría que revisarlo, ¿ya? Porque es mucha información. ¿Ya? Pero en esos casos excepcionales se pagaría un 100%, pero lo voy a confirmar. Pero la jornada extraordinaria se pagan con un recargo del 50%. Un ejemplo sencillo, si yo gano 1.000 pesos por la hora ordinaria, la hora extraordinaria me pagan en 1.000. ¿Cuánto me pagarían? Si la hora ordinaria me pagan 1.000 pesos y hago una hora extraordinaria, ¿cuánto me pagarían por esa hora extraordinaria? 1.500, ¿cierto? Porque le hacen el recargo del 50%, le suman el 50%, ¿ya? Y en el caso de la excepción, como es el recargo del 100%, ese valor hora sería 2.000 pesos, ¿ya? Súper. Y también existe la jornada especial de trabajo, ¿ya? Que tiene que ver con aquellos trabajos que tienen condiciones particulares, como por ejemplo la gente que trabaja en minería. Yo trabajo, supongamos, en Chuquicamata. ¿Tengo la opción de ir y volver todos los días a mi casa? No, ¿cierto? Gastaría más tiempo en ir y volver que en la misma operación. Por lo tanto, ahí se hacen turnos especiales. 7x7, 10x10, 12x12. Lo mismo las personas que trabajan como marino mercante, en los buques. No puedo ir al puerto de Holanda, en Ámsterdam, ¿cierto? Y volver a mi casa a descansar y después volver. Lo más probable es que esté un mes arriba del buque. Entonces también ahí se aplican condiciones especiales. ¿Ya? Entonces, la definición dice, se aplican a las características, de acuerdo a las características propias de la faena en la cual se pueden implementar, su carácter de especial o excepcionales se deben a su extensión diaria o a la distribución de los días de trabajo y descanso. Y muy importante, para que se pacte un contrato o una jornada de este tipo, tiene que ser autorizada por la dirección del trabajo. Ya necesito la aprobación de la dirección del trabajo. No me puedo yo tomar esa atribución. No me corresponde como empleador. ¿Ya? Sí la voluntad de ambas partes, pero tiene que ser autorizado. Tiene que estar el visto bueno. ¿Ya? Entonces, para cerrar esto, importante mencionar de que existen 4 tipos de jornada. La jornada ordinaria, que tiene ¿cuántas horas? Sí, la ordinaria, 45. La jornada parcial, que no puede exceder 2 tercios, pero sí puede ser menor. La jornada extraordinaria, que es la que supera la jornada pactada o la jornada ordinaria. Y está la jornada especial, que se aplica para aquellos trabajos que tienen particularidades, como por ejemplo la distribución geográfica, la cantidad de turnos, etcétera. ¿Ya? Pero para realizar ese tipo de jornada tienes que pedir autorización a la dirección de trabajo.
Ya supongamos que queremos trabajar en hotelería, pero en minería, ahí nuestro contrato va a ser especial, porque vamos a trabajar 7x7, 10x10, 12x12, 4x4. Profe, Algunos casos sí, 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 los privados, porque los empleados públicos no se rigen por el Código del Trabajo, se rigen por estatutos públicos, estatuto administrativo, los profesores estatuto docente, las Fuerzas Armadas también tienen su estatuto, ¿ya? Así que sí, los que estén afectados a contrato privado, del sector privado, no público. ¿Había una pregunta en casa? sí, solo la jornada especial de trabajo se tiene que acreditar con la inspección del trabajo o las demás también. No entendí, no escuché bien. No escuché muy bien. Porque dijo que la jornada especial de trabajo se llevaba a la inspección de trabajo porque tenían que autorizarlo. Exacto, lo tienen que autorizar. Entonces, los demás, la jornada parcial, ordinaria y extraordinaria, también se debe hacer lo mismo o se aplica solamente para la jornada especial. Se aplica solo para la jornada especial. Ah, ya, Sí, solo gracias. para la jornada especial. Perfecto. Claro, por ejemplo, en minería tú trabajas 7x7, pero trabajas 12 horas y no hora extra, es tu jornada. Es una jornada especial y tiene que, obviamente tiene otro tipo de remuneración, ¿cierto? Otras condiciones, otros beneficios, pero tiene que ser autorizada por la Dirección Regional del Trabajo. ¿Ya? Bueno, ahora, desde este año, se implementó la modernización de la Dirección del Trabajo. La mayoría de estos trámites se pueden hacer online. Tú entras al portal dt.gov.cl, creas tu perfil como empresa, como trabajador también, puedes firmar contratos de trabajo online, puedes calcular las remuneraciones. Bueno, tienes que hacer el ingreso del trabajador también previamente, eso es obligación. El contrato no es necesario que sea, no es obligación que sea online, se puede firmar presencial, pero a partir del próximo año va a ser obligatorio la modernización. Y tú no vas a necesitar ir a la oficina o a la notaría o a la empresa a firmar. Te metes a la página, ingresas tu RUT, tu clave única y firmas tu acuerdo del contrato. ¿Ya? Y las remuneraciones también ya se están haciendo online. ¿Sí? Una vez que usted en términos de un tiempo de peak time, será de menos de 20 horas, o simplemente algo que se le escapa a la jornada parcial. No sé si existirá, pero lo escuché. ¿Cuál era el concepto? Peak time. ¿Free time? Peak time, de menos de 20 horas. Ah, claro, se le denomina así, son anglicismos, pero legalmente el término es jornada parcial. Jornada parcial. Part-time, peak time, claro, que vienen a apoyar, ¿cierto? En épocas, o en momentos durante el día donde hay mayor demanda. Esto viene a apoyar, eso es jornada parcial. Es jornada parcial. Y lo importante es que la jornada parcial no puede exceder 2/3. ¿Ya? Eh, Sigamos entonces. Vamos entonces a lo que nos convoca. Remuneraciones. Linda la palabra, ¿cierto? ¿A qué nos invita este concepto? Platita. El periquín le llamaban antiguamente. ¿Ya? El sueldo, el pago. ¿Ya? Entonces, es el momento que más se espera en el mes. Y el más que se espera y el que más rápido se va. ¿Cierto? Es muy volátil. Bueno, entonces vamos a ir al Código del Trabajo nuevamente para definir las remuneraciones. ¿Ya? Vamos a ir a esta definición, a esta que está con verde. ¿Ya? La remuneración son contraprestaciones de dinero y adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador, ¿cierto? Como consecuencia del contrato de trabajo. Es decir, la remuneración nace a partir del contrato. ¿Ya? Y es una contraprestación. Es una retribución que recibe el trabajador
¿cierto? A raíz de este vínculo laboral, de esta celebración del contrato, por la prestación de sus servicios que podían ser materiales o intelectuales, ¿se acuerdan? Materiales o intelectuales. ¿Ya? Y la remuneración puede ser fija, ¿cierto? Que son aquellas personas que tienen el mismo sueldo todos los meses, pero hay otros trabajadores que tienen una remuneración fija variable, que son aquellos que reciben algún tipo de comisión o de incentivo de acuerdo a su productividad. ¿Ya? Entonces, remuneración es una contraprestación en dinero y adicionalmente pueden existir otros aportes, ¿ya? Pero avaluables en dinero, que va a recibir el trabajador como resultado de la celebración de un contrato de trabajo donde prestó sus servicios personales. La remuneración puede ser fija, es decir, mi sueldo es el mismo todos los meses. Yo trabajo el mes completo, recibo X. Pero hay otras personas que se les ofrece en sus condiciones contractuales incentivos, como por ejemplo comisiones. Mientras más vendes, más crece también tu remuneración. Si no vendes, no crece tanto tu remuneración. El que tiene contrato fijo, no importa tu productividad, va a ganar lo mismo. A menos de que faltes un día y ahí se hace el descuento del día. Y ahí no te pagan el mes completo, sino que te hacen el descuento del día. ¿Ya? Entonces tenemos la definición de remuneración, que es una retribución económica que recibe el trabajador por su trabajo. A raíz del contrato de trabajo, puede ser fija o fija variable. ¿Ya? Sigamos. Ya. Entonces la variable era dependiendo de lo que genera el trabajo. Claro, es decir, tiene un sueldo base y que puede ver incrementado su remuneración en función de su misma productividad, sus metas, dependiendo del cargo. Vamos a ver ahora los elementos que componen la remuneración y la liquidación de sueldo. Este es el resumen. Quizás por ahora puede parecer mucha información, y en realidad sí, es harta información, pero después se les va a hacer más familiar, ¿ya? Y lamentablemente se ve chiquitito. Pero, a ver, ¿no está el telón? A ver si... acá. Voy a cambiar la cámara. Ahí. Bueno, este es un gráfico que nos va a permitir comprender los elementos que componen la remuneración. Es muy fácil. Tenemos dos bolsillos. Es como la contabilidad del fondo. Un bolsillo que son nuestros ingresos y otro bolsillo donde está nuestro egreso. Un bolsillo donde recibimos plata, mejor dicho, y otro bolsillo donde tenemos que pagar. ¿Ya? Entonces, la remuneración es eso. Un lado positivo y un lado donde nos descuentan. El lado donde no entra plata se llama haberes. Y el donde nos restan plata se llama descuento. Sencillo, ¿cierto? Sencillo. Ahora, los haberes se clasifican en haberes imponibles y no imponibles. Los descuentos pueden ser obligatorios o voluntarios. ¿Ya? Dentro de los haberes imponibles tenemos 5 elementos. Y los vamos a ver uno por uno. Pero esto es como una introducción. Sueldo base, sobresueldo, ya que no es algo ilegal el sobresueldo. ¿Ya? El sobresueldo son las horas extras. Tenemos las gratificaciones, participaciones y comisiones. Son 5. ¿Ya? Con la manito, ahí. Haberes imponibles, 5. ¿Ya? Haberes no imponibles, ya, ya, todavía no explicaré eso, pero haberes no imponibles son todos esos ingresos, ¿cierto? Que en el fondo no van a ser sujetos a descuentos. Tú los vas a recibir íntegramente. No te los van a descontar. Los haberes imponibles, como su nombre lo dice, son el monto de dinero por el cual se va a calcular tu previsión de salud, de AFP, seguro de cesantía. Lo que se denomina, lo que está acá, descuentos obligatorios o descuentos legales. Vendría siendo lo mismo. Bueno, los haberes imponibles pueden ser asignaciones. Por ejemplo,
una persona que tiene hijos, te pagan una asignación por hijo. Y eso, de acuerdo a ciertos rangos, se calcula y se te paga una asignación por hijo. También, por ejemplo, trabajadores que utilizan sus propias herramientas para hacer su trabajo, se les paga una asignación por desgaste de herramientas. Un maestro que trabaja en la construcción tiene su martillo, tiene su sierra, tiene su llana y, ¿cierto? Por el ejercicio de su trabajo se va desgastando, la empresa le retribuye ese desgaste a través de un bono. Y que no es afecto a descuento, lo recibe íntegramente. ¿Ya? También viáticos. Por ejemplo, si tú tienes que representar a la empresa o tienes que hacer un trabajo, pero en una ciudad distinta a la cual tú vives, la empresa te financia el desplazamiento, el alojamiento, la alimentación, te paga el viático. Y lo que sí generalmente se pide es que tú lo rindas, con boletas, ¿cierto? De lo que gastas, pero no se te descuenta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay que ir a, no sé, pues a Willow Willow, a capacitar a los recepcionistas. La empresa te financia a través del viático los pasajes, la alimentación, etcétera. ¿Sí? Y no se descuenta nada, sino que recibes íntegramente ese dinero. También hay bonos que no son afectos a descuentos. Ya se le llama bonos subsidiarios, que son el bono de movilización o locomoción, el bono de alimentación. No sé si en la liquidación lo han visto, bono de alimentación, bono de locomoción, también una... no, aguinaldo no. No, eso no. Aguinaldo no. El aguinaldo va acá, en los imponibles. ¿Ya? Entonces tenemos 5 imponibles que son los clásicos, se pueden ir agregando más, y tenemos aquí 3 ejemplos de no imponibles, también se pueden ir agregando más, pero tampoco vamos a alargarnos tanto, si la idea es tener una noción. ¿Cómo? Ah, no, pero en ese caso no se descuenta, si es la caja de mercadería. Sí, porque en el fondo todos estos elementos se consideran remuneración, haberes imponibles y son efectos de descuento. ¿Ya? Sí, son efectos de descuento. ¿Ya? Pero el bono de movilización, de locomoción, esos no se descuentan. Algunas empresas no dan el bono, sino que te dan los tickets. También se ahorran algunas cosas las empresas. Bueno, dentro de los descuentos están los obligatorios, que son los provisionales, ¿cierto? AFP, salud, cesantía. También están los tributarios, cuando se aplica el impuesto único de segunda categoría. Y también están los judiciales, cuando una persona está demandada por pensión de alimentos, ¿sí? También legalmente se descuenta. ¿Ya? Ojo con eso. Son 3 tipos de descuentos legales, los que más suelen darse. ¿Ya? Y también están los voluntarios, que en el fondo tienen que ver con la decisión que uno tomó. Si te quieres incorporar a un sindicato, tienes que pagar una cuota sindical. Si es que estás pagando, por ejemplo, te compraste una casa, un departamento, tú pides que te hagan el descuento por planilla para no tener que hacer todo el trámite de pagar. Se aplica acá en los descuentos voluntarios. Si pediste un préstamo, es muy común pedir un préstamo a la caja de compensación, por ejemplo, te hacen el descuento por planilla. Si te acogiste a algún seguro de salud complementario, también se hace el descuento ahí, para que en el fondo tú no tengas que hacer ese trámite todos los meses, la empresa lo hace por ti. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura general relacionada con el concepto de remuneración y los vamos a ir revisando uno por uno y ustedes van a quedar capos en remuneración porque vamos a hacer ejercicio y vamos a ir revisándolo uno por uno. Voy aquí a admitir a los que se están tomando. Ya. El artículo 42 entonces menciona las remuneraciones imponibles. Dijimos que son todos aquellos ingresos que se van a considerar para calcular los beneficios legales, la previsión social, las leyes sociales.
¿Ya? Entonces, las remuneraciones imponibles son el conjunto de elementos, ¿cierto? Ese dinero va a ser la base que se va a utilizar para calcular la previsión del trabajador o trabajadora. Sí, acabo de aceptar las dos que estaban. Gracias, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, son 5 elementos, dijimos. ¿Ya? El sueldo, o también sueldo base. ¿Qué característica tiene? Que es el mismo todos los meses. Es la base, ¿ya? Sueldo fijo. Es aquel monto de dinero que se te entrega por tu contrato de manera fija. Nada más que eso, ¿ya? Importante acá, pagado en periodos iguales, determinados en el contrato. No sé si le ha tocado alguna vez un contrato de trabajo que les mencione que se paga los 5 primeros días hábiles del mes siguiente. Esta cuestión es una invención que la hicieron las empresas, pero no tiene nada de legal. Lo legal es que sea en la misma fecha y cada 30 días. Es decir, oye, te voy a pagar los 5, te paga los 5. O antes, idealmente. Pero no puede pagar el 6. ¿Por qué hacen eso? Por ignorancia o por querer asegurarse, pero no tiene validez. Y como el trabajador no cacha, espera al 6 o al 7 para que le paguen. El día hábil siguiente, en el caso de que no calzara. Pero lo que dice la ley es que debe ser pagado en periodos de tiempo iguales. Es decir, si la empresa dice, te pagará los 1, durante todo el año se paga los 1. Si la empresa paga el 30, durante todos los meses paga el 30. Si la empresa ¿Profe? dice, voy a pagar el 21, todos los meses se paga los 21. ¿Profe? ¿Ya? Importante es, se paga por periodos iguales determinados en el contrato de trabajo. No puede pasarse. Ahí está en falta la empresa. Y sí puede pagar antes. Sí puede pagar antes. ¿Ya? Bueno, el sobresueldo es la hora extra, la hora extraordinaria. Y recuerden que se paga con una retribución de un 50%. Comisión. ¿Ya? En el área de hotelería, por ejemplo, los ejecutivos comerciales generalmente tienen su contrato con comisiones. Por decir, vende o mientras más salones venda, las ejecutivas de eventos, más, ¿cierto?, veo incrementada mi remuneración. Va a ser ahí el acuerdo. Pueden ser comisiones mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser un porcentaje de las ventas que produjo o una proporción del sueldo base. Ahí se pacta entre el empleado y el empleador, ¿ya? Pero lo importante es que ve incrementada su remuneración de manera variable de acuerdo a su productividad. ¿Qué es lo que dice el código? Dice, es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador. Ya en el fondo es un incentivo para el trabajador para que venda. Mientras más vende, mayor comisión va a tener y va a haber incrementada su remuneración. Eso es ¿Profe? grande rasgos. Ya entonces un Profe. ejecutivo, una ejecutiva va a tener una comisión por la cantidad de ventas que pueda tener. Hay otro elemento que está en la letra D, que se ve chiquitito, que es la participación. ¿Ya? Si la comisión es por las ventas, la participación es por las utilidades que tenga la empresa o la unidad o el departamento en el cual trabaja la persona. Y la empresa le retribuye también económicamente esa gestión. En el fondo, este tipo de remuneración se le ofrece a los jefes, a los gerentes de área, porque de acuerdo a su función, a su gestión como gerentes, pueden ver incrementada su remuneración en la participación de la utilidad, y por eso los gerentes siempre están disminuyendo los costos, ¿cierto? Tratando de buscar nuevos clientes, porque generalmente tienen esa remuneración de participación. Así ven incrementada su remuneración. ¿Ya?
Entonces, legalmente, ¿qué dice la definición? Proporción de las utilidades de un negocio determinado o de la empresa o solo de una o más secciones o sucursales dentro de la misma. Por ejemplo, Caja de Compensación Los Andes tiene varias sucursales en la región, pero el jefe de sucursal de Viña tiene su contrato, su participación, su acuerdo, su pacto de participación, que puede ser distinto al de Limache, distinto al de Vía Alemana. Puede que le vaya muy bien al de Viña, ¿cierto? Y tenga su participación incrementada, pero el de Vía Alemana quizás no cumplió con la utilidad y no vio incrementada su remuneración. Entonces, en el fondo, está destinada no tanto al personal operativo como que vende, sino que al personal que gerencia la unidad de negocio o la empresa. Entonces, en función de su gestión, puede ver incrementada su remuneración a partir de las mismas utilidades. Por eso va a estar ojo con los costos. Va a tratar de tener el personal justo, de las compras justas, para que exista un mayor nivel de utilidad, ¿cierto? Que los costos no sean tan altos para tener un mayor margen de utilidad. ¿Sí? Oh, se apagó el... Permite. Se apagó. Muchas gracias. O voy a dejar, ¿sabes? Voy a dejar el... Discúlpenme, se me apagó el parlante. Voy a dejar el notebook, ¿ya? Así que si hicieron una consulta o una observación, les pediría que por favor lo volvieran a hacer. Profe, le están hablando algunas compañeras que sean... Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Lo que pasa cuando cae 30 así como a fin de mes, el fin de semana, no se paga ese día, se paga ya la otra semana como lunes. ¿Por qué debería hacer eso si igual cae un día fin de semana? Claro. Buena pregunta. Debiera pagar antes. Exacto, pero No les- como que lo atrasan una semana más. Sí, pero es una mala práctica ¿Pero eso debería hacer o es es solo la empresa? en la empresa. Debería pagar antes. La Eso sí. la primera obligación que tiene una empresa, la primera, es pagarle a sus trabajadores. Es la primera. ¿Sí? Claro, eso es una mala práctica. Que muchas empresas la adoptaron, no sé de dónde salió. Pero como que les resulta conveniente a la empresa, ¿cierto? Porque si tiene mayor flexibilidad para pagar los sueldos, pues. A veces puede que no tengan la plata para pagar los sueldos, entonces les da un poco de margen. Pero, Susana, eso es una mala práctica. Y también es ilegal, pues, porque ¿qué es lo que dice el Código de Trabajo? Periodos iguales. Si va a pagar los unos, pagas todos los unos. Si el uno cae día sábado, te tienen que pagar el viernes. Punto. La ley lo dice. El tema es que el trabajador tampoco se mueve. Reclama, hace memes, pero no reclama. ¿Ya? Entonces, eso no es una buena práctica. Entonces, con respecto a su consulta, debiera pagar antes, nunca después. Ahora, hay casos de fuerza mayor, pero no es lo normal. Y en algunos casos, cuando la empresa quizás le está yendo mal, el trabajador igual es flexible, pero no quiere decir que sea legal. La empresa está obligada, la obligación número uno, pagar los sueldos de los trabajadores. De hecho, cuando quiebra la empresa, lo primero que tiene que pagar es los sueldos. Después los proveedores, ¿ya? Y la ley lo establece así, Profe, tanto, tanto éticamente como legalmente, pues. Si obviamente los trabajadores son los que mueven la empresa. Entonces la ley también se preocupa de eso y lo plantea. Ok, de nada.
Ya, vamos con otro término que es Profe, muy... yo tenía una duda sobre las comisiones. ¿Esas siempre trabajan, o sea, empleadas en el sueldo o se puede trabajar con pura comisión? O sea, como que el sueldo sea una comisión dependiendo del desempeño, pues complementario con el sueldo. Sí, la ley habla de que hay algunos trabajos que son con esas características, que es puro sueldo, pero eso es como muy específico y yo creo que lo van a ver en el taller de legislación laboral, el profesor Chaparro, que él es abogado, ya que él maneja en el taller eso. Pero la ley sí menciona que hay personas que tengan solo contrato variable, ¿ya? Pero son excepciones, siempre hay excepciones, ¿ya? Pero lo normal es sueldo fijo variable, ¿ya? Se tienen que dar ciertas condiciones especiales, ¿ya? Pero eso es como es extremadamente técnico. Y nosotros como administradores tenemos que tener nociones, pero hay casos específicos donde tenemos que ser asesorados por personal de staff, como un abogado o un contador, que nos asesora, ¿ya? Así que ahí sí lo menciona la ley, pero no tengo claro cuáles son las condiciones que se deben dar. Si quiere Gracias, después profe. lo puedo averiguar, porque lo he leído varias veces, pero no es algo muy familiar para mí, ¿ya? Bueno, profe, gracias. Ok. Vamos entonces ahora con el quinto elemento, las gratificaciones. Todas, todas las empresas privadas que han obtenido utilidades están obligadas a pagar gratificación. Todas. Y existen dos formas de pagar esa gratificación. Estás obligado a pagarla, pero tienes dos alternativas. La alternativa 1 es que la empresa separa el 30% de sus utilidades y las reparte entre sus trabajadores de manera proporcional a su sueldo. O sea, el que gana más va a tener mayor utilidad, el que gana menos va a tener menos. Pero la empresa separa ese 30% de sus utilidades y las tiene que destinar por ley a pagarlas como gratificación legal. ¿Ya? Entonces, imagínense una empresa minera que vende millones de dólares y tiene utilidades en millones de dólares. Entonces, por eso los sindicatos mineros están alerta. Y cuando cachan que subió mucho el precio del dólar, se empiezan a movilizar. Porque la empresa le está yendo bien y quieren recibir una parte de ese beneficio que está recibiendo la empresa. Me refiero a todas las mineras, públicas y privadas. Bueno, las empresas mineras suelen no pagar de esa forma la gratificación, para que los trabajadores no sepan las utilidades de la empresa. Los sindicatos son los que están preocupados de eso. Todo el trabajador común y corriente, no. Está preocupado del turno, de la pega, de su sueldo, de comprarse el autito, no sé, del bono término de negociación, pero como resultado de lo que le avisaron desde el sindicato. El encargado del sindicato es que está ahí negociando. La segunda forma es calcular la gratificación en función del 25% de su remuneración. Ya, por ejemplo, entonces, una persona que gana 400.000 pesos. En esta segunda forma, se le paga la gratificación en función del 25% de su remuneración. ¿Cuánto sería? El 25% de 400.000, 100.000. En este caso sería 100.000 pesos la gratificación legal. ¿Ya? Pero tiene un tope la gratificación legal, porque hay personas que ganan 3 millones, o 1 millón, 4 millones, 5 millones, y no les van a pagar el 25% de los 5 millones. A menos que lo declare la empresa voluntariamente. La gratificación, existe la contractual, que no es la legal, que queda escrita en el contrato, y que es mayor a la legal, y también está la voluntaria, que también, esas dos tienen que ser mayores a la legal. Si no, no pueden ser nunca menores, y si son iguales, no tiene sentido, porque igual algo está la legal. Entonces, en algunos casos la empresa quiere retener al trabajador
y para eso te pacta contractualmente una gratificación mayor o de manera voluntaria cuando ya le va muy bien. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a concentrar en la legal, en lo que dice la ley, la que más se utiliza, que es el 25% de la remuneración del trabajador. Y tiene un tope, y ese tope van a ser 4,75 ingresos mínimos mensuales, los cuales se van a calcular por año. Y se va a, no me acuerdo el signo, dividir por 12 meses. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo? Está arriba, en la sala de Robinson. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, las personas que ganan 5 millones, 6 millones, 7 millones, no les van a pagar. No les van a pagar el 25% de su sueldo, sino que le van a pagar hasta un tope, que va a ser 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Quién me puede ayudar a investigar? Anual. Y se divide por 12. Y ese ejercicio es el que vamos a hacer de manera preliminar. ¿Quién me puede decir, averiguar en su celular? Yo ya lo sé, pero quiero que hagan ese ejercicio. ¿Cuánto es el ingreso mínimo mensual legal en Chile hoy, 23 de noviembre de 2021? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? ¿Cuánto es? Para personas mayores de 18 años y menores a 65 en el caso de hombres, menores a 60 en el caso de mujeres. ¿Mm? Me sale 337. Muchas gracias, Alani. 337. Ese es el sueldo, perdón, el ingreso mínimo mensual. Por lo tanto, para calcular el tope, este ingreso mínimo mensual lo multiplico por 4,75 y me da, ¿quién lo puede calcular? Serán ¿cuánto? 750. Ya. Y eso lo tengo que dividir por 12. ¿Cuánto me da? 133.395. Entonces, el tope mensual de gratificación va a ser 133.395. Una persona que gana 5 millones, 4 millones, no va a recibir 1 millón como gratificación, sino que va a ser el tope. ¿Ya? Importante, porque en el fondo es un apoyo que, en el fondo la gratificación es un reconocimiento que hace la empresa legal a sus trabajadores por haber obtenido utilidades. ¿Ya? Y está la gratificación legal, está la contractual y está la, ¿cuál era la tercera? Voluntaria. Esas dos tienen que ser mayores a la legal. ¿Ya? Creo que te estaba explicando lo demás. Ah, ya. Importante. Hay dos términos que quizás no lo habían escuchado antes, que es la participación y la gratificación. ¿Ya? La participación es un acuerdo que se pacta en el contrato entre empleado y empleador. Puede estar como puede no estar. Es un acuerdo que llega al empleador, oye, te ofrezco como gerente participación, es más atractivo. Y en base a tu gestión puedes obtener una mayor remuneración. ¿Ya? Sin embargo, la gratificación no es optativa, es legal, tiene que hacerla, pero siempre y cuando tenga utilidad en la empresa. ¿Ya? Ahora, también hay trampitas, porque, por ejemplo, como se paga mensual, ¿qué pasa si en la empresa te fue mal y no tuviste utilidades? ¿Puedes pedirle a los trabajadores que te retribuyan, que te devuelvan la plata? ¿Que ya les pagaste por adelantado? Puedes hacerlo, ¿no? ¿Sí?
¿Sí, pues? Porque no tuvo utilidad, pues si la obligación es cuando tienes utilidad. Bueno, de hecho también la gratificación se puede pagar una vez al año, pero a la empresa le sale muy duro pagar tanta cantidad de dinero en un año, entonces por eso la distribuye los 12 meses, con el tope del 25%. Pero ¿qué pasa si la empresa finalmente no tiene utilidades? No está obligada a pagar la gratificación. Ahora, claramente sería un conflicto dentro de la empresa porque nadie quiere que tenga que devolver plata que le pagaron. Entonces ahí generalmente la empresa llega a algunos acuerdos. A menos que la empresa lo esté pasando muy mal, ¿cierto? Y necesite realmente esa plata para existir. Y ahí el trabajador analiza, ya, ¿sabes qué? Prefiero restituir ese dinero a quedarme sin pega. Son casos extremos en todo caso. Pero legalmente no tiene ningún inconveniente la empresa, está facultado. Supongamos, pagó de enero a noviembre todas las gratificaciones de sus trabajadores. Imagínense, 100 trabajadores. Llegan a diciembre, estado de resultados, balance, hacen todos los estados financieros, ¿cierto? Los estados de situación financiera, y resulta que la empresa obtuvo pérdida. Legalmente tiene la facultad de restituir el dinero. ¿Ya? Porque la obligación es solo cuando obtiene utilidad. Pero no sé qué pasa si la empresa le pide que ya. Es que si la tiene gastada, sí, pues lo más probable es que la tenga gastada. Se llega a acuerdos, se descuenta mensual, no es que se haga el tiro, sino que ya durante el próximo año, o por último mitad y mitad, ahí la empresa tiene que ver, de acuerdo a la realidad que esté viviendo, porque claramente el trabajador no le puede decir devuelve la plata si no la tiene, si ya se la gastó. Y obviamente se va a molestar el trabajador. Ahora, por eso les digo que esto les sirve a ustedes como trabajadores, pero también como empleadores, porque tienen ahí una cartita bajo la manga. Por ejemplo, si tienen que finiquitar a alguien y la empresa le fue mal, también es legal, ¿ya? No es lo que uno procuraría, lo que uno quisiera hacer. Pues si está viviendo un momento complicado, sí se puede. ¿Ya? Ya, y como les decía, se puede pagar de dos formas. Con el 30%, ¿cierto? Que se paga una vez al año, se distribuye entre todos de manera proporcional, o el 25%. Y también una diferencia. La participación se va a calcular sobre las utilidades de la empresa, de la sucursal o de un departamento. ¿Ya? La gratificación es sobre la empresa. ¿Ya? Entonces, son diferencias que igual son importantes tenerlas en cuenta. Sigamos avanzando. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado en el esquema de las remuneraciones no imponibles? Son aquellas que no son afectas a descuento. ¿Alguien ha trabajado como cajero o cajera? ¿Nunca? Ya. Dentro del contrato de la remuneración de un cajero existe un ítem que se llama asignación por pérdida de caja. Entonces, por ejemplo, si tú no te cuadró la caja y que esté debiendo como cajero o cajera 10.000 pesos, ese bono, ¿cierto? Se descuenta de ese bono. Es como un colchoncito que tú tienes en el caso que pierdas plata. Ahora, si no la pierdes, es un incentivo, porque esa platita queda para ti y no queda afecta a descuento, porque va total a ti. Entonces, por ejemplo, un cajero de supermercado probablemente tenga en su liquidación esa asignación por pérdida de caja. Puede ser 30.000, 50.000, 100.000, depende ahí del acuerdo entre el empleador y el empleado. Y del volumen de ventas también. Un cajero de un banco también tiene, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos de estos bonos o estos saberes no imponibles, perdón. La asignación de movilización, ya la dijimos. La asignación de pérdida de caja, de desgaste de herramientas, de alimentación, los viáticos que los conversamos recién, las asignaciones familiares, lo que también es por rango de sueldo, que lo vamos a ver más adelante, y también la indemnización por años de servicio. ¿Ya? En el caso de tu finiquito, si trabajaste 10 años, te pagan un mes por año, ¿cierto? Y
no tiene descuento. ¿Ya? Punto final. Ya la ley también dice, en general, todas las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo, las cuales deben ser rendidas con los comprobantes respectivos. No sé, por ejemplo, tu jefe te dice, oye, cómprame un taladro. ¿Qué taladro necesitas? No sé, el DeWalt. No, tengo solo Bauker. No, pero yo necesito el DeWalt. Ya, mira, ¿sabes qué? Cómpralo tú, me pasáis la boleta y te lo restituyo. Entonces, se lo restituye en ese bono. ¿Ya? Tengo un ejemplo. Un cocinero también sus cuchillos. Se lleva sus cuchillos y se desgastan, también podría negociar un bono por desgaste de herramientas. También. A menos de que la empresa te facilite los cuchillos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? me quedó una duda con la simulación de pérdida de caja. Dígame. Si no hay pérdida en la caja, ¿el dinero va para la persona? Correcto. ¿Sí? En su Ya. totalidad está para la persona y sin descuento. Ya, gracias, profe. Es un incentivo para estar ahí despiertito, vivito, ¿cierto? En la caja. Sobre todo cuando hay que mover, pagar y todo eso. Ya, entonces ya tenemos claro los haberes. Imponibles, no imponibles. Los imponibles se utilizan como base para calcular lo que vamos a ver ahora, los descuentos legales. ¿Ya? Los principales descuentos legales son de la AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, y, por otro lado, salud. ¿Cuáles son los sistemas de salud que tenemos en Chile? Son dos: FONASA e ISAPRE. Pues, con esto me voy a parar porque ya... Oh, ahí. Bien. Entonces, el descuento que se le hace al trabajador en su previsión de salud, la base es el 7%. ¿Ya? Y en el caso de FONASA, la totalidad de ese descuento es un 7%. A diferencia de ISAPRE, que en la ISAPRE es un contrato privado, particular, que tiene el trabajador con la ISAPRE. Ese contrato se pacta en UEF y se utiliza como base el 7%. Pero yo puedo pactar un contrato, por ejemplo, 3 UEF. ¿A cuánto está la UEF? APP. 30.000. 30.100 y algo. Yo puedo pactar un contrato a 3 UEF. Es decir, tengo que pagar 90.000 pesos. Que puede ser mayor a mi 7%. Claro, pero ese es un acuerdo que tiene la ISAPRE. La ISAPRE te cobra en UEF y va subiendo todos los meses. Efectivamente. Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando uno ¿cómo se llama? Le descuentan más AFP que salud? Buena pregunta. La vamos a resolver. La vamos a resolver porque el descuento es mayor también. Esperemos unos 3 minutos, 5 minutos y le explico en específico y vemos la Ya, comparación. profe. Sí, que estoy escribiendo eso igual. Entonces, FONASA, 7%. Ni más ni menos, 7%. ISAPRE se utiliza como base para el plan de salud de ISAPRE el 7%. Entonces se hace la comparación. ¿A cuántas UEF equivale tu 7%? Entonces, pero si tú tienes un plan con mayor cobertura, pagas más. Pero ese pago es en UEF. Puedes pagar 4 UEF, 5 UEF. Eso depende del trabajador o trabajadora. Depende de la cantidad de familia también. Antiguamente el sistema castigaba mucho a la mujer. De hecho, tenía más tasa de riesgo, por lo tanto los planes eran más caros. ¿Ya? También si tienes más hijos, también te cobran un factor por cada hijo. Pero también tienen mayores prestaciones de salud. ¿Ya? Bueno, y aquí están las más famosas.
Más Médica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Más Vida, Vida 3. Las típicas ISAPRE, son 6. Y por otro lado tenemos FONASA. ¿Ya? Y con respecto a la AFP, tiene que ver con la administración de los fondos de pensión. Es decir, durante todo el tiempo que nosotros trabajamos, ahorramos el 10% de nuestra remuneración. Y a los 60 años, en el caso de la mujer, y en los 65 años, en el caso del hombre, tú te puedes jubilar y vas a poder recibir todo ese dinero que ahorraste. ¿Ya? Entonces, FONASA te descuenta un 7%. La AFP te descuenta un 10%. ¿Ya? Y ese 10% va para tu ahorro particular, individual. Pero además, FONASA te cobra una comisión por administrar tus fondos, que es como 1,3, 1,4, dependiendo de la AFP. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que en el fondo te descuentan un 11,5% en promedio las AFP, donde un 10% va a tu fondo individual y el otro es la comisión que tú le pagas a la AFP por su gestión multiplicando el ahorro. Ahora, ojo, igual las AFP son rentables. ¿Ya? De hecho, es como de los instrumentos más rentables, los que dan mayor utilidad. El punto es que una cosa es la utilidad que creció y otra cosa es lo que tiene que ver con la jubilación. ¿Ya? No sé si me voy a entender. En el fondo, si tú aportaste 10, la FP te va a multiplicar tu dinero. ¿Ya? Pero si tú ahorras 10, es muy difícil que cuando te jubiles tengas una remuneración igual a la que tenías. Un ingreso igual al que tenías. Si solo ahorraste 10. O sea, debiéramos ahorrar un poquito más. O en realidad más. Que se acerque un poco más a mi estilo de vida. Entonces, por eso muchas personas que llegan a la edad no se jubilan porque la caída es muy grande en términos de ingresos. Entonces, tratan de chutearlo un poco. ¿Ya? Pero si nos ponemos a comparar fondos mutuos, ahorro a plazo y la AFP, el que te da mayor rentabilidad es la AFP. Bueno, este último año y medio, no tanto, porque está la patata, tanto en Chile, disculpe que use ese término, en Chile y en el extranjero, porque el mercado es muy inestable. ¿Ya? Entonces, algunos países han optado por tener un sistema mixto, donde el Estado ponga una parte y la otra parte individual. También existe ¿cómo se llama? Solidario, no me acuerdo cuál es el término. ¿Mm? Parece que es fondo solidario, parece que es el término. No, pensión solidaria, que son para aquellas personas que no han tenido nunca ahorro previsional, ¿cierto? Por ejemplo, históricamente la dueña de casa, que se ha quedado con los hijos, el Estado le paga una retribución. Hoy en día eso ha cambiado, porque la mujer es actor protagonista en el mercado del trabajo. Tuvimos una presidenta del país, ¿cierto? Pero igual hay muchas mujeres que nunca han trabajado con contrato, porque trabajan obviamente en sus casas. Yo creo que más pega la casa en la casa y en la casa en el trabajo, porque criar hijos y adelante una casa es tremenda pega. Entonces el Estado les paga una pensión solidaria. ¿Ya? Y están estas 7 AFP: Habitat, Cuprum, Provida, Transvital, AFP Capital, Modelo y AFP 1. Cada cierto tiempo, todas las AFP postulan a una licitación, la cual considera que todos los trabajadores que se están recién incorporando al mercado del trabajo sean afiliados a su AFP. Y para eso, para negociar, la que se adjudica esa licitación es la que tiene menor comisión. Y este año, la que ganó la comisión fue si no me equivoco, la Plan Vital. Antes era la 1, que es una AFP nueva, pero que el dueño o el gerente es el gerente de otra AFP. Entonces dije, ya voy a crear una AFP. Igual es difícil.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Estás segura? Sí, sí, mire, yo también encuentro de que hay que, hay que corregir falencias que tiene la AFP. Por ejemplo, antiguamente, cuando la administración del fondo tenía pérdidas, la asumía la AFP. Ahora, ¿quién la asume? Nosotros. Y aún así le pagamos su comisión. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, y termino la idea, como la economía está tan difícil, ¿cierto? Hay veces en las cuales tienes que tener ciertas conductas porque si no las haces, puedes tener resultados muy negativos. Y al final, las pensiones de las personas también van a verse disminuidas. Es tan complejo, yo no me manejo 100% en AFP, sí lo general. Entonces, son tantos instrumentos financieros, son tantos bonos, inversiones, etcétera, que está tan crítica la situación que me pongo en el lugar de ellos si yo fuera, y si tengo el riesgo de que si no lo hago, se disminuyan, lo hago para que no se disminuyan, porque prefiero que me critiquen por eso que porque se disminuyeron un 60% los fondos de pensión. Porque al final ahí desaparecería la AFP. Entonces, no es que lo esté validando, pero sí me pongo en el lugar. Porque estamos hablando de las pensiones de nosotros. Yo no me gustaría que de un mes para otro mi pensión se vea, o mi ahorro se vea disminuido en un 30-40%. Entonces, por eso también es importante que exista un sistema mixto, como con una base fija más uno individual. Entonces se ve mucho más, como un sueldo, por cierto, como una remuneración se vería un poquito más robustecido. Y sí, sin lugar a dudas, hay que corregir ciertas situaciones de la AFP porque no están cumpliendo en el fondo su promesa que era tener pensiones dignas. Muy bajo el nivel de pensión. No, se te asigna. Como decía, se adjudica la licitación y tú te incorporas al mercado del trabajo y te vas a esa AFP que se adjudicó la licitación, que este año es Plan Vital, que era la 1 y ahora va a ser Plan Vital. Y las AFP van postulando, ¿cierto? Y cambiando sus factores. No, no, de hecho algunas tienen más rentabilidad que otras. Sí, y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ya, entonces tenemos descuentos de salud, descuentos de AFP, nos falta el seguro de cesantía. ¿Ya? Esto también es muy importante. ¿Quién está trabajando actualmente con contrato? Uno. ¿Qué más? ¿Con contrato? ¿Su contrato es indefinido o plazo fijo? Plazo fijo. Ya. En los casos de plazo fijo, el seguro de cesantía lo paga en su totalidad el empleador. Y es un 3%. Entonces, a usted en la liquidación no le va a aparecer. ¿Le aparece? Ya, pero entonces haga el cálculo. ¿Le aparece en descuento legal? Entonces no está a plazo fijo. ¿Y le aparece 3% o 0,6? Porque cuando hablamos de descuentos legales, hablamos de los descuentos que le hace la empresa al trabajador por motivo de su... Entonces hay que, hay que hacer ojo ahí y ver si se lo están descontando, porque eso no está correcto. Y por eso es importante que veamos esto, porque quizás le están descontando el 3% de su sueldo, siendo que cuando usted está a plazo fijo, el empleador es el que paga el 3% en su totalidad.
que no es el mismo caso cuando es plazo indefinido. Cuando es plazo indefinido, se reparte 2,4% lo paga el empleador y se le descuenta 0,6% al trabajador. ¿Ya? Pero cuando es plazo fijo, el empleador se pone con el 3%. Cuando es indefinido, se comparte. 0,6 lo paga el trabajador, 2,4 el empleador. Entonces, en una liquidación de sueldos de alguien con contrato a plazo indefinido, le va a aparecer el descuento 0,6. Y le hacen... Ahora, ¿cuál es el haber base que se calcula para calcular el 3%? ¿Se acuerda que habían dos tipos de haberes? ¿Cuál tipo de haber es el que se calcula? El imponible. Es decir, el 3% de los haberes imponibles. Entonces, por ejemplo, si gano 100.000 pesos, ¿cuánto sería mi 3%? 3.000 pesos. Ese sería el aporte que me haría el empleador a mi seguro de cesantía. ¿Ya? Y en el caso de indefinido, el empleador pondría 2.400 y yo pondría 600. Entonces me descontarían 600. ¿Ya? Es como para hacer el ejemplo gráfico. También, estamos terminando. ¿Ya? Y el ahorro Profe, provisional, ¿sí? el seguro de cesantía se paga cuando la empresa desvincula al trabajador o también, Se paga, o sea, se solo paga, cuando la empresa desvincula al trabajador o también se paga cuando el trabajador renuncia. no, el seguro de cesantía se paga todos los meses. Porque, ¿Por qué? Dígame. no, es que hay como una cosa que dicen que es mejor cuando uno lo echa en la empresa que cuando uno renuncia, porque creo que la empresa se tiene que pagar algo así. Es el finiquito. El finiquito, eso. Que no tiene que ver, ¿no? Sí, sí. Bien, buen punto igual. Mire, la empresa está obligada a pagar el seguro de cesantía todos los meses. O sea, se le tiene que hacer el cálculo del seguro de cesantía todos los meses. Y eso se va acumulando todos los meses, al igual que la AFP. ¿Ya? En el caso que sea plazo fijo, dijimos que el empleador paga la totalidad. En el caso que sea indefinido, usted aporta el 0,6 y el empleador el 2,4. Todos los meses. Lo que está confundiendo es con la indemnización, que es cuando, por ejemplo, si usted renuncia, pierde el derecho a indemnización, porque está renunciando voluntariamente. Pero si a usted le desvinculan, por ejemplo, por necesidades de la empresa, ahí la empresa tiene que pagarle la indemnización de un mes por año. Pero tiene un tope igual, que son 11 años. Entonces, si trabajó 5 años y ganaba 1.000.000 de pesos, además de su sueldo del mes, la empresa le debe pagar 5 millones de pesos. Pero si usted renuncia, le pagan solo el sueldo del mes. Por eso hay muchas personas que siguen trabajando en un lugar que quizás no les gusta tanto. Porque la empresa no te va a pagar no te va a echar, pues. Sale muy caro, pues. Prefiero retenerlo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? El empleado habla con el empleador y le pide un mutuo acuerdo, llegar a un acuerdo. Ya, no me pague los 5 años, págame 3. No, págame 2. No, ya págame 1 por último, para no renunciar e irme con las manos vacías. Claro, y si no, no te vas, no. Sigue ahí. También eso afecta la productividad porque estás desmotivado, si te quieres ir, etc. Entonces, es importante no confundir el seguro de cesantía con la indemnización. Recuerden que la indemnización por años de servicio no se afecta a descuento, va en los haberes no imponibles. ¿Ya? Y el seguro de cesantía es un descuento legal, que se calcula todos los meses. Ya. También está el APB, estamos terminando, ¿no? Queda poquito. Ahorro provisional voluntario. No es obligatorio, es voluntario, pero aquellas personas que quieran ver incrementado su ahorro para su jubilación pueden aportar voluntariamente. 20 luquitas, 30 luquitas, 5 luquitas, ¿ya? Lo interesante de esto es que el Estado existen incentivos para el ahorro.
por ejemplo, si tú ahorraste durante un año 100.000 pesos, el Estado te bonifica esos 100.000 con un 15% de utilidad. Además de la utilidad que obtuviste por la administración del fondo. Es decir, tú ahorraste 100.000 pesos en el año, el Estado te bonifica, o sea, te retribuye un 15%, y supongamos que tuviste un 10% de utilidad, entonces en un año obtuviste un 25% de utilidad. Es decir, ya no tienes 100.000, sino que al final del año tienes 125.000. Ahora, una persona que gana más también va a haber mayor incrementado. Entonces, el Estado te entrega ese incentivo del 15% fijo Profe, de la utilidad. ¿Sí? el seguro de cesantía, pero eso se va acumulando Sí, se acumula. o eso es que la empresa te lo vaya pagando. Ya. Pero eso se acumula después de cuando ellos te echan o no. No, pues tú lo acumulas cada mes. Ya. El punto es que tú lo puedes cobrar solo cuando estés cesante. Es decir, te van a Ya. pedir, Esa era mi pregunta, sí, claro, ¿cómo se podía cobrar? la única forma de cobrarlo es con el finiquito. Claro, si no, no te lo van a dar. Y de hecho tú vas para allá, te presentan el mesón y te dicen, mira, tenemos dos posibilidades. Le entregamos la plata en 3 días en relación a su fondo, o usted se puede acoger al fondo solidario. Tienes que esperar como 2 semanas, pero es más plata. Necesitan esas dos opciones para el seguro estudiantil. ¿Ya? Por si acaso. Pero tú lo puedes cobrar solo una vez que estás ya desvinculada de la empresa, no antes. Ya. Gracias, profe. Ya. Ya, entonces, el otro beneficio que tiene la APB es que puedes rebajar impuestos. Recuerden que hay un impuesto a la renta que se calcula anual, pero o sea, se calcula de enero a diciembre, pero se realiza en abril. La operación renta que se llama. Abril, marzo, abril, mayo, por ahí ya empiezan a informar que se viene la operación renta y ahí tienes que completar los formularios en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si tú hiciste ahorro provisional voluntario y te cogiste el sistema de rebaja de impuestos y tienes que pagar impuestos, te lo rebajan. Depende de cómo te convenga. Si tu sueldo es alto, te acoges a ese sistema. Si tu sueldo no es tan alto, te acoges al otro que te va a haber multiplicado tu ahorro. Ya eso es personal, cada uno lo decide de acuerdo a lo que más le convenga. Entonces, por ejemplo, si ustedes abren una cuenta 5 lucas, cuando se jubilen, esas 5 lucas ya va a ser harta plata. Entonces, no van a ser 5 lucas. Quizás, no sé si vieron un capítulo de Futurama. ¿Sí? Algo así le va a pasar. Quizás sea multimillonario. Terminando, impuesto único de segunda categoría, se calcula la base tributable, que no es lo mismo que la base imponible. Se calcula la base tributable, acá están los rangos, se le aplica un factor, se le aplica una cantidad a rebajar y luego se hace ese cálculo y se calcula el líquido a pago. Ya muy sencillo, muy mecánico. Esta tabla es de referencia, pero la operación es súper mecánica. ¿Ya? Y volvemos a el esquema que vimos al principio. Entonces, tenemos la liquidación, tenemos los dos bolsillos, bolsillo con ingresos, bolsillo con resta, con egresos, cada uno de los elementos que lo componen. Me faltó mencionar ahí el judicial, ¿cierto? Que cuando hay una orden judicial, por ley, te descuentan también de hecho, hasta los 10%, ¿se acuerdan que los papitos corazón que le llamaban? También se le hizo el descuento. Sí. Ya, antes de terminar, cortito, resolver si el elemento corresponde a haber o descuento y especifique a cuál corresponde. Juan obtuvo 5.000 pesos por hora extra. ¿Qué tipo de haber? Imponible. ¿Y qué tipo de haber imponible es? Sobresueldo. Sobre sueldo. Sí, sobresueldo. Correcto.
Marcela impuso 100.000 pesos en su fondo de AFP. ¿Qué tipo de descuento? Obligatorio. Descuento legal. Legales. Descuentos legales. Y dentro de los descuentos legales, AFP, ¿cierto? Bien, excelente. 3. Gabriel pagó 40.000 pesos por un préstamo. ¿Qué tipo de descuento? ¿Mm? Voluntario. O también puede ser nombrado otros descuentos. A Franco, me tuvo un error ahí ortográfico. Se le descontó por planilla 120.000 por pensión de alimentos. ¿Descuentos? ¿Legales o voluntarios? Legales. 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 Recuerden que es un descuento judicial. Descuento judicial por pensión de alimentos. Cualquier nombre de coincidencia era solo para... A José se le brinda, es que fui vocal de mesa, entonces creativamente tuve que ir buscar nombre, qué nombre se me ocurría. A José, me faltó Antonio. A José Antonio se le brinda 50.000 pesos por asignación de caja. ¿Es haber o descuento? A ver, ¿qué tipo de haber? ¿Imponible o no imponible? No imponible. No. No imponible. ¿Y cómo se llama ese haber no imponible? Asignación por pérdida de caja. A Nicole se le pagó 200.000 pesos por gratificación. Haber imponible, ¿cierto? Y última pregunta, a Yasna, no me queda otra más. A Yasna se le brinda aguinaldo por 25.000 pesos. ¿Qué tipo de No haber? imponible. No imponible. ¿Imponible o no imponible? No No ¿Ah? imponible. Imponible. Porque constituye remuneración. Y la última, a Michelle se le devenga 120.000 pesos por salud. ¿Haber o descuento? Descuento legal, ¿cierto? Por salud. Bien, entonces, a la vuelta, si quieren se los paso al tiro. ¿Les paso la guía? ¿O se las paso a la vuelta? ¿Sí? Para que la revisen por mientras, para que terminen. Ya, a la vuelta entonces les paso la guía. Porque vamos a calcular las liquidaciones del sueldo. Chiquillo, entonces, yo esto lo voy a subir al aula, ya este documento, y va a estar en formato Excel. Entonces pueden acceder y ir haciendo los ajustes en su computador. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, observación, algo que no haya quedado claro? Ya. Entonces después vamos a hacer más preguntas para ir aclarando alguna duda. Así que eso, pues nos vemos, vayan a almorzar y nos vemos a las 3:30. Nos vemos, chiquillos, hasta las 3:30. Chao, profe. Chao, profe. Para los demócratas cristianos, haciendo alusión también a